¿Has notado alguna vez que a veces tu propia mente parece sabotearte? Que justo cuando todo empieza a ir bien, una parte de ti aparece de la nada y lo arruina todo. Un pensamiento, una duda, un viejo miedo. Dices que cambiarás y lo haces durante 2 días, hasta que ese viejo patrón regresa sigilosamente, como una sombra que conoce el camino a casa. Pero lo que quizás nunca te hayas parado a considerar es que esto no sucede porque seas débil. Sucede porque tu cerebro intenta protegerte, y es precisamente esta protección la que te mantiene estancado. Desde que naciste, tu sistema nervioso ha registrado el mundo como un campo de batalla. Cada rechazo, cada mirada de desaprobación, cada fracaso ha sido catalogado como una amenaza. La amígdala, encargada de detectar el peligro, no distingue entre un tigre hambriento y una conversación difícil. Solo quiere mantenerte vivo, y para ello te hace correr, esconderte, evitar, procrastinar y rendirte. Es un sistema de defensa que se ha convertido en una prisión. El miedo a exponerse se ha convertido en el miedo a existir. Lo curioso es que cuanto más inteligente eres, más sofisticadas se vuelven tus trampas mentales. Lo racionalizas todo. Todavía no es el momento. Necesito más preparación. No quiero parecer arrogante. Todo parece lógico, pero en el fondo es miedo disfrazado. Es tu mente diciéndote, quédate aquí, donde estás seguro, donde nada cambia, donde no hay riesgo de fracaso. Y lo que llamas procrastinación es, en realidad, instinto de supervivencia. Solo que el precio de la protección es el estancamiento. Hay una hermosa ironía en esto. El cerebro es el mecanismo más avanzado del universo conocido, y sin embargo, está atrapado en un software antiguo, escrito a base de dolor. No fue programado para hacerte feliz, fue programado para mantenerte vivo, pero vivir no es lo mismo que estar vivo, y cuando empiezas a comprender esto, cuando te das cuenta de que tu mente es una herramienta, no la dueña, algo despierta en tu interior. Es como si se disipara la niebla y, por primera vez, ves quién lleva el timón. La neurociencia demuestra que aproximadamente el 95% de nuestras decisiones son automáticas, inconscientes. Son guiones mentales creados en la infancia. Cuando un niño recibe críticas excesivas, su cerebro aprende que equivocarse es peligroso. Al crecer, se vuelve perfeccionista. Cuando alguien se siente ignorado, el cerebro desarrolla el hábito de hablar demasiado, de justificarse. Todo comportamiento disfuncional es una vieja defensa que aún funciona en segundo plano. Pero hay buenas noticias. El cerebro es plástico. Puede reescribirse. Cada nuevo pensamiento, cada pequeño cambio de actitud, es como abrir un nuevo sendero en un bosque denso. Al principio el camino es estrecho, cansado y lleno de resistencia, pero si lo recorres cada día, la vegetación cede, la ruta se consolida y lo que antes era imposible se vuelve natural. Esto es neuroplasticidad en acción, el poder de reconstruirte. La transformación comienza cuando dejas de luchar contra lo que sientes. Cuando comprendes que el miedo, la ira y la inseguridad forman parte del mismo sistema que solo quiere protegerte. En lugar de reprimir, te abrazas. En lugar de huir, observas. Y esta observación lo cambia todo, porque el cerebro no se resiste a lo que acepta conscientemente. Cuando miras el dolor de frente, pierde su poder. Cuando comprendes lo que tu mente intenta evitar, el ciclo se rompe. Hay una historia sobre un monje que pasaba los días luchando contra sus propios pensamientos. Intentó meditar, pero su mente lo inundaba de recuerdos, culpa y miedos, hasta que un día dejó de luchar. Simplemente miró hacia adentro y dijo, «Está bien, puedes quedarte». A partir de ese día, los pensamientos siguieron acudiendo, pero ya no lo dominaban. Se dio cuenta de que el verdadero poder no residía en silenciar la mente, sino en comprenderla. Nos pasamos la vida buscando la paz, pero el cerebro busca seguridad.
La paz es expansión, la seguridad es limitación. Para lograr una hay que desaprender la otra, y el proceso duele porque implica morir a las viejas versiones de uno mismo. Pero hay un tipo de dolor que sana, el dolor de madurar. Es como la incomodidad del atleta durante el entrenamiento, el agotamiento del músico al practicar, la soledad del escritor a medianoche. Todo esto es el precio de la libertad mental. No necesitas destruir tu ego ni conquistar tu mente. Necesitas aprender a hablar con ella. Cuando el pensamiento te diga no funcionará, responde con suavidad. Sé que intentas protegerme, pero ya no soy ese niño que necesita huir. Esto es reprogramación emocional. Y cada vez que lo haces, debilitas el viejo patrón y fortaleces el nuevo. La ciencia lo llama reconsolidación de la memoria. Cuando revives un recuerdo y lo reinterpretas conscientemente, tu cerebro literalmente altera su estructura. La historia sigue siendo la misma, pero el significado cambia. Es el significado, no el hecho, lo que moldea tu vida. En última instancia, quizás la mayor trampa del cerebro sea el olvido. Te hace creer que estás solo en la lucha, pero todos libramos la misma guerra invisible, contra patrones que antes eran útiles, pero que ya no nos sirven. Y cuando comprendes esto, algo en tu interior se calma, porque ya no se trata de ganar, se trata de despertar. El cerebro crea trampas para protegerte, pero ahora sabes dónde están las cuerdas, los espejos y los trucos. Y puedes atravesarlos con un nuevo tipo de poder, el de la conciencia. Comentario: decido cambiar. Si este mensaje te hizo pensar, ¿has notado alguna vez cómo tu cerebro tiene el poder de convencerte de cualquier cosa? Puede hacerte creer que no eres lo suficientemente bueno, que es demasiado tarde, que nada saldrá bien, y al minuto siguiente, convencerte de que todo estaba bien, de que solo necesitas esperar el momento adecuado. Es un maestro en crear ilusiones de seguridad, pero lo que llama protegerte es en realidad un truco sutil para mantenerte pequeño. El cerebro no quiere que seas feliz, quiere que sobrevivas, y sobrevivir no es vivir. Desde que nacemos, el cerebro aprende del dolor, registra cada rechazo, cada susto, cada humillación, y lo transforma en un mapa de supervivencia. No hables demasiado alto, no confíes en nadie, no te expongas. Cada una de estas frases es un tatuaje invisible que deja el miedo. Y el miedo tiene una lógica. Prefiere verte infeliz, el peligro, que en 1900. Por eso te saboteas, procrastinas y evitas el cambio. Tu cerebro cree que te está salvando de algo, pero irónicamente, lo que más teme es precisamente lo que te liberaría, lo desconocido. La neurociencia lo explica de forma sencilla. El cerebro funciona como un sistema de ahorro de energía. Repite patrones porque es eficiente. Crear un nuevo comportamiento requiere un gasto mental. Dopamina, glucosa, concentración. Por eso intenta convencerte de que cambiar es arriesgado. Esto es lo que llamamos sesgo de inercia. No eres perezoso. Estás biológicamente programado para repetir lo que te resulta familiar, pero lo familiar no es sinónimo de lo correcto. A veces, tu zona de confort es solo una zona de insensibilidad. Imagina un león criado en cautiverio. Tiene comida, refugio y seguridad, pero algo en su interior, el instinto, la llamada de la naturaleza, nunca duerme. Y un día, si abren la jaula, duda. El miedo a la libertad es real. Eso es lo que te pasa. Quieres cambiar, pero tu cerebro pregunta, ¿y si sale mal? El problema es que nunca pregunta, ¿y si sale bien? Carl Jung dijo que todo lo que negamos en nosotros mismos acabará dominándonos, y la psicología moderna lo confirma. Los mecanismos de defensa, negación, racionalización, victimización, son simplemente el intento del cerebro de evitar el dolor. Pero evitar el dolor también impide el crecimiento. Cuando evitas sentir, te paralizas, y lo que no se siente se repite. Por eso atraes las mismas
situaciones, las mismas personas, los mismos fracasos. El cerebro prefiere repetir un infierno conocido que enfrentarse a un paraíso incierto. Pero hay una salida, y empieza en el momento en que te das cuenta del truco. Cuando observas tus pensamientos en lugar de obedecerlos, algo cambia en la química de tu cerebro. La meditación, por ejemplo, no es solo espiritualidad, sino neuroplasticidad. Las investigaciones demuestran que tan solo 10 minutos de atención plena al día reducen la actividad en la amígdala, la región del miedo, y fortalecen la corteza prefrontal, responsable de las decisiones racionales. Es como frenar a un caballo salvaje. Empiezas a comprender que no toda emoción es una orden. El miedo puede surgir, pero no tiene por qué ser el motor. La ira puede hablar, pero no tiene por qué ser escuchada. Y poco a poco, lo que era una reacción se convierte en una elección. Esto es poder. No el poder de controlar el mundo, sino el poder de no ser controlado por él. Piensa en Thomas Edison. Le tomó más de 1000 intentos inventar la bombilla. Dijo, no he fracasado 1000 veces. Solo he encontrado 1000 maneras que no funcionan. El cerebro promedio lo llamaría fracaso. El cerebro entrenado lo llama aprendizaje. La diferencia radica en cómo interpretas el dolor. El dolor es inevitable. El sufrimiento es interpretación. Joseph Murphy dijo que el subconsciente es un sirviente fiel. Obedece todo lo que repites emocionalmente. Si te consideras un fracaso todos los días, el cerebro encontrará maneras de confirmarlo. Si empiezas a tratarte como alguien capaz, buscará pruebas para reforzar esa identidad. Es el efecto de coherencia interna. El cerebro odia la contradicción. Por eso moldea la realidad para que coincida con tus creencias. Cambia tus creencias y el mundo cambiará con ellas. Pero el cambio no es un acto dramático, es una práctica diaria de percepción. Es respirar hondo en medio del caos y recordar, soy yo quien observa esto, no esto quien me controla. Elegir conscientemente la respuesta, incluso cuando la mente grita. Es un microhábito, pero cada repetición crea una nueva sinapsis. La dopamina comienza a asociarse con el progreso, no con la distracción. Y lo que era una lucha se convierte en expansión. Te darás cuenta de que tu mente nunca fue tu enemiga, solo tenía miedo, y el miedo es, en el fondo, amor que intenta protegerte de forma confusa. Cuando comprendes esto, la ira que sentías hacia ti mismo se disuelve. Dejas de castigarte por ser perfecto y empiezas a reconstruirte con compasión. Es un renacimiento silencioso, un retorno a tu poder. Al final, tu cerebro sigue intentando protegerte, pero ahora ya no necesitas protección, necesitas presencia, porque el verdadero despertar no es cuando destruyes lo que te limita, sino cuando te das cuenta de que siempre fuiste libre. Comentario: el poder del subconsciente. Si crees que puedes reprogramar tu mente. ¿Has notado alguna vez cómo tu cerebro es un verdadero maestro de la manipulación? Te convence de que te protege, cuando en realidad te está atrapando. Crea elegantes justificaciones para que te rindas, argumentos lógicos para que te escondas, e incluso sensaciones físicas de miedo para mantenerte donde estás, como si un muro invisible te protegiera de un mundo lleno de riesgos. Pero lo que el cerebro llama seguridad, a menudo es solo otro nombre para prisión. El cerebro es un órgano fascinante, pesa poco más de 1,5 kilos, pero tiene la capacidad de crear un universo entero, el tuyo. Cada recuerdo, cada creencia, cada miedo se ha almacenado como una pequeña historia que te cuentas a diario. Y estas historias, con el tiempo, se han vuelto tan reales que has olvidado que las escribiste. La infancia, por ejemplo, es la etapa donde nacieron la mayoría de tus creencias. No lo que ocurrió en ella, sino cómo interpretaste lo que ocurrió. Tu padre ausente se convirtió en la creencia de «no soy lo suficientemente bueno». La crítica de tu maestro se
convirtió en no puedo cometer errores. La mirada distante de tu madre se convirtió en no soy digno de amor. Y sin darte cuenta, comenzaste a vivir dentro de estas narrativas, no como autor, sino como su prisionero. La psicología llama a estos recuerdos emocionales implícitos. Se almacenan en el sistema límbico, especialmente en la amígdala, que reacciona 1000 veces más rápido que el pensamiento racional. Por eso sientes miedo antes de comprender por qué. El cerebro no espera a que pienses. Reacciona. Aprendió a hacerlo para mantenerte vivo. Pero en algún momento, sobrevivir dejó de significar vivir. Y ahí es donde empiezan las trampas. La primera trampa es el miedo al cambio. El cerebro odia lo desconocido porque no tiene mapa. Prefiere el dolor familiar a la libertad incierta. Por eso insistes en repetir viejos hábitos, relaciones e incluso fracasos. Es tu sistema nervioso intentando conservar energía. Confunde previsibilidad con seguridad y seguridad con felicidad. Felicidad, pero no es seguridad. Requiere movimiento, riesgo, vulnerabilidad. La segunda trampa es la ilusión de control. La mente humana quiere controlarlo todo. El futuro, las personas, las emociones, porque cree que si controla, no sufrirá. Pero el control es una mentira sofisticada. Cuanto más intentas controlar, más ansioso te pones, y la ansiedad es tu cuerpo recordándote que el universo no necesita tu permiso para existir. El cerebro busca certeza, pero la vida está llena de incertidumbre. La verdadera paz llega cuando aprendes a fluir, no a predecir. Y la tercera trampa es el ego. Es el guardaespaldas de la mente. Te protege de la crítica, el rechazo y el dolor. Pero también te impide ver quién eres realmente. Te hace competir cuando lo que buscas es conexión. Te hace buscar aprobación cuando lo que necesitas es autenticidad. El ego no es malo, es solo un mecanismo. Pero cuando te identificas demasiado con él, empiezas a vivir para defender una imagen, no una verdad. La neurociencia explica que cuando repites un pensamiento durante suficiente tiempo, se convierte en una autopista neuronal. Y el cerebro, al ser perezoso, siempre elige el camino más transitado. Por eso el cambio duele, no porque sea imposible, sino porque requiere forjar nuevos caminos dentro de uno mismo. Cada nuevo pensamiento es una pequeña resistencia, una chispa eléctrica que abre espacio en la densa selva de la mente. Esto es neuroplasticidad, el poder literal de reconstruirse. Pero hay un secreto. El cerebro no cambia con la teoría, sino con la repetición emocional. Por eso no cambias al escuchar una frase motivadora, pero sí cambias cuando algo te conmueve profundamente. La emoción es lo que graba el aprendizaje en el subconsciente. Cuando lo sientes, el cerebro entiende, esto es importante. Así que, en lugar de luchar contra los pensamientos negativos, necesitas reemplazar el combustible que los alimenta. Deja de reaccionar con miedo y empieza a responder con conciencia. Hay un ejercicio sencillo pero poderoso. Cuando surja el pensamiento, no puedo con esto, diga en voz baja, es solo una vieja voz que intenta protegerme. Esta frase lo cambia todo, porque transforma el miedo en un personaje, y cuando observas a un personaje, dejas de serlo. La conciencia es el antídoto contra toda trampa mental. Piensa en alguien que cambió su mentalidad. Michael Phelps, por ejemplo, el mejor nadador de la historia, luchó contra la depresión durante años. Decía que su mente era un campo de batalla, hasta que un día, exhausto, decidió cambiar su forma de hablar consigo mismo. Empezó a escribir lo que sentía, a comprender sus desencadenantes y a concentrarse en el presente. Y fue en este estado de entrega que empezó a ganar, no en la piscina, sino en su propia mente. El cerebro es plástico, sí, pero el corazón es quien decide el rumbo. La ciencia puede darte los mapas, pero solo la fe te hace caminar. Fe, no en el sentido religioso, sino en el sentido neuronal. Confianza, en lo invisible,
La fe es el impulso eléctrico que te impulsa a intentarlo una vez más cuando tu cerebro dice, ya basta. La fe es el salto entre lo conocido y lo posible. Y quizás este sea el verdadero despertar. Darte cuenta de que tu cerebro es un sirviente, no un rey. Es la herramienta, no el amo. Trabaja para ti, no al revés. Cuando comprendes esto, la vida cambia. El dolor continúa, los desafíos persisten, pero algo en tu interior se vuelve inquebrantable, porque, por primera vez, sabes quién manda. Así que la próxima vez que tu mente intente sabotearte, respira hondo y dile, entiendo que quieras protegerme, pero ahora mismo quiero vivir. Y vivir, incluso con miedo, incluso sin control, incluso sin certeza, porque el cerebro fue creado para sobrevivir, pero el alma para expandirse. ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti sabotea cada intento de cambio? Como si una fuerza invisible y silenciosa te frenara cada vez que intentas dar un paso adelante. Quizás pienses que es pereza, procrastinación o falta de concentración, pero no es así. Lo que llamas debilidad es en realidad un sistema de defensa. El cerebro es una fortaleza diseñada para mantenerte a salvo, no para hacerte feliz, y lucha con todas las armas posibles para preservar lo que te es familiar, incluso si esa familiaridad te destruye. La mente es antigua. Millones de años de evolución han moldeado sus respuestas, y todas tienen un mismo objetivo: mantenerte vivo. El problema es que, en el mundo moderno, el peligro ya no es un tigre persiguiéndote, sino el miedo al juicio, al fracaso y al rechazo. Pero el cerebro lo desconoce. Reacciona al miedo a hablar en público como lo haría ante un rugido en la selva. Activa la amígdala, libera cortisol, acelera el corazón y te prepara para huir. Por eso evitas, pospones y guardas silencio. Es biología, no cobardía. Pero he aquí la paradoja. Esta misma estructura que te protege es también la que te aprisiona. Quieres crecer, pero crecer requiere incomodidad, y la incomodidad para el cerebro es una amenaza. Así que te sabotea disfrazada de lógica. Aún no es el momento. Necesitas prepararte mejor. ¿Y si sale mal? Es miedo disfrazado de prudencia. Es autoprotección disfrazada de sabiduría. Y lo más cruel es que esta voz suena convincente porque habla con tu voz. La psicología llama a estos mecanismos de defensa del ego. Estos son patrones automáticos creados en la infancia, cuando aprendiste que ser tú mismo podía ser peligroso. Quizás alguien te dijo que eras demasiado y aprendiste a disminuirte, o que soñar en grande era una tontería y aprendiste a no desearlo. El tiempo pasó, pero el programa sigue funcionando. La mente registra y repite. Prefiere repetir un dolor familiar antes que arriesgarse a un nuevo placer. La neurociencia explica, el 95% de tus decisiones son inconscientes. Se toman con base en recuerdos emocionales, no en la razón. Y estos recuerdos están moldeados por la dopamina, la serotonina y el miedo. Sobre cada emoción intensa crea una vía neuronal, como una cicatriz en el cerebro, y cuanto más refuerzas un pensamiento, más se consolida físicamente. Los pensamientos son cables eléctricos, y los hábitos son hilos gruesos, difíciles de romper. Por eso, el cambio duele. No solo estás cambiando de opinión, estás reconfigurando tu sistema nervioso, pero hay algo aún más poderoso que el dolor: la conciencia. El simple acto de observar los propios pensamientos modifica la actividad cerebral. Andrew Huberman demostró en el laboratorio que, al observar el miedo sin reaccionar, la corteza prefrontal comienza a ralentizar la amígdala. La mente entra en un estado de presencia y el patrón automático pierde fuerza. La conciencia es el interruptor que desconecta el piloto automático. Carl Jung dijo, hasta que hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida, y lo llamarás destino. Exactamente. Mientras no veas el patrón, se repetirá. Pero cuando lo hagas, de verdad, acabó el juego.
Ya no luchas contra el miedo, porque entiendes que es solo una alarma mal calibrada. Y cuando el miedo deja de controlar, el poder vuelve a tus manos. La estrategia práctica es sencilla, pero requiere valentía. Observar. Observa tus pensamientos como si fueran nubes pasajeras. Repítete, esto es solo un patrón. La repetición crea espacio, y el espacio es libertad. Luego, elige una acción pequeña, casi simbólica, que vaya en la dirección opuesta a tu miedo. Envía el mensaje que has estado evitando. Haz el video que te avergüence. Da el primer paso aunque tiemble, porque cada vez que actúas a pesar del miedo, tu cerebro recalibra la brújula de la valentía. La dopamina cambia de marcha. Ya no se libera solo al escapar, sino al progresar. Así es como reprogramas tu mente, no con fuerza, sino con presencia. No con esfuerzo, sino con constancia. La transformación no se da con un grito, sino en el silencio entre un pensamiento y el siguiente, cuando finalmente comprendes que no tienes que creerte todo lo que piensas. Hay una historia que me encanta. Un monje le preguntó a su maestro, ¿cómo puedo vencer a mis demonios internos? El maestro respondió, deja de alimentarlos. Eso es todo. Lo que alimentas crece. Lo que observas con compasión se disuelve. El cerebro es un instrumento brillante, pero necesita un director. Y ese director eres tú. Puedes enseñarle a tu mente que lo desconocido no es peligro, sino expansión. Que el error no es fracaso, sino información. Que el miedo no es un enemigo, sino una llamada de atención. Cuando esto sucede, ocurre algo mágico. Dejas de sobrevivir y empiezas a vivir. Porque al final, el mayor truco del cerebro es hacerte olvidar que eres más que él mismo. Eres la conciencia observándolo, y la conciencia no tiene miedo. Y quizás ahora por primera vez ves lo que siempre estuvo ahí, pero oculto. No era pereza, no era debilidad, era una protección mal dirigida, un cerebro intentando salvarte de un peligro que ya pasó, un sistema que te fue útil cuando eras pequeño, vulnerable, solo, pero ahora, de adulto, consciente, necesita ser reprogramado. No eres el miedo que sientes, eres quien lo percibe, no eres el trauma que te moldeó. Eres quien elige qué hacer con él, y no importa cuántos días te sumerjas en la misma angustia, cuántos ciclos repitas, cuántas veces pienses en rendirte, aún existe aquí dentro algo inalterado, un espacio silencioso, sagrado, pleno. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada palabra hasta el final, es porque esa parte de ti está despertando, lentamente, intensamente, como una luz que regresa dentro de una cueva antigua, y cuando esa luz se enciende, todo cambia. Empiezas a ver a los saboteadores no como monstruos, sino como niños asustados. Empiezas a darte cuenta de que tu mente solo repite lo que una vez creyó necesario para sobrevivir. Pero ahora quieres vivir, y vivir requiere valentía. El coraje no es la ausencia de miedo, sino presencia de un propósito. Es la fuerza silenciosa que surge cuando dejas de esconderte, cuando decides que el dolor ya no dictará tus pasos, cuando comprendes que no necesitas esperar una señal del mundo, porque la señal ya ha llegado. Fue este video, fue este mensaje, fue este momento. Eres mucho más que tu historia pasada. Eres el autor del próximo capítulo. Y quizás, solo quizás, todo lo que ha sucedido hasta ahora haya sido el ensayo para este despertar. Comentario. Decido cambiar. Si este mensaje te hizo pensar, y si esto te conmovió profundamente, no te lo guardes. Mira los siguientes videos. Compártelo con quienes lo necesiten, porque este canal no es solo contenido, es un portal de retorno, de vuelta a casa, de vuelta a ti.